Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. Estamos en esta victoria sobre el mal, como siempre será, no hay que temer. Y bienvenidos, queridos amigos, nuevamente de NSE en todas sus plataformas. Un nuevo espacio, capítulo, por así decir, en este camino de esta victoria sobre el mal. Como otras veces, quien nos acompaña, nos guía en este camino es el padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, capellán y otras muchas tareas que los sacerdotes suelen tener. Padre, nuevamente gracias, también bienvenido por darnos este tiempo y listos para el tema de hoy, que es las oraciones de liberación. Saludarlo, Hernán, todos los que nos colaboran en la asistencia técnica en NSE y todos los que nos siguen por los distintos medios de esta onda amiga. Hemos hablado de las oraciones de sanación y después de haber hablado del exorcismo, etcétera, lo exorcista, y ahora hablemos de las oraciones de liberación. ¿Por qué hablar de las oraciones de liberación? Es un término, digamos, nuevo en las oraciones de liberación, ¿no? El término que se da en estos últimos tiempos y es conveniente también para iluminar para aquellos que lo practican o para aquellos que lo reciben, iluminar a la luz de lo que nos dice la Iglesia o lo que nos dicen pues los entendidos, ¿no? Los entendidos. Entonces, partir que el magisterio universal, es decir, las enseñanzas de la Iglesia como tal, de manera oficial, no nos dice nada acerca de las oraciones de liberación. Y existe una abundante literatura, numerosos sitios en internet que presentan en general estas oraciones como oraciones privadas, sin valor oficial, cuya finalidad es la liberación de la actividad extraordinaria del demonio. Recuerden que la oración oficial para la liberación contra el maligno vendría a ser el exorcismo, ¿cierto? Una parte de quienes las sostienen, las practican y las difunden, afirman que pueden ser utilizadas por cualquiera, tanto sobre ellos mismos, es una especie de autoliberación, como sobre otros que lo podrían necesitar, pero solo en forma deprecativa. La deprecación vendría a ser, el término deprecación vendría a ser la súplica. Es decir, yo suplico a Dios para que me libere de la acción del maligno. Siendo prohibido o simplemente peligroso, dicen, digamos, algunos autores, etcétera, siendo prohibido o simplemente peligroso, utilizar la forma imperativa, es decir, el mandato, ¿no? O sea, la orden imperativa directamente al demonio. Otra parte de aquellos que las sostienen, que las practican y las difunden, afirman, en cambio, que las oraciones de liberación pueden ser utilizadas por cualquiera, tanto sobre sí mismos, otra vez, autoliberación, como sobre otros que podrían tener necesidad de ello, tanto en forma deprecativa, es decir, súplica, como en forma imperativa, siendo esta última posibilidad, es decir, la imperativa, fundada sobre el ejemplo y sobre el mandato de Cristo, y habiéndose limitado la Iglesia a prohibir públicamente el uso
de los exorcismos públicos, es decir, de los que están en los rituales, de parte de cualquier persona que no sea un sacerdote expresamente autorizado. Lo que se detecta, por lo menos en la mayor parte de las publicaciones y en los sitios de internet que tratan sobre este argumento, es que hay una falta de discurso serio sobre el discernimiento de la acción diabólica extraordinaria, sobre la necesidad de un acompañamiento cualificado de quien es víctima de esta acción y sobre la necesidad de una acción eclesial con referencia sobre todo a la persona del obispo diocesano. La atención se concentra prevalentemente sobre las fórmulas que hay que utilizar. Las oraciones de liberación tienen una naturaleza privada, o sea, no son, vuelvo en el mismo punto, a redundar, no son oraciones oficiales de la Iglesia, como vienen a ser los exorcismos públicos, como lo hemos explicado, y no tienen un valor sacramental, ¿no? El exorcismo es un sacramental. Aunque tendría que aplicarse a esas lo mismo que se aplica a las oraciones, es decir, algunos incluso afirman, yo esto no lo diría de una manera taxativa, pero la misma Asociación Internacional de Exorcistas en sus líneas guía, yo lo pondría como una recomendación, citando incluso al mismo Código de Derecho Canónico, que dice que los libros de oraciones para uso público, privado de los fieles, no tienen que ser publicados, sino con la licencia del ordinario del lugar. Entonces, como diciendo, si los libros de oraciones para uso público o privados deben ser aprobados por el obispo del lugar, con más razón, con el obispo, con más razón, es decir, tienen que tener aprobación eclesiástica en ese sentido, con más razón, o valiéndonos de este texto, decir que las oraciones de liberación también tendrían que tener aprobación. Considero que sí, pero yo esto lo entendería de una manera amplia. Pero cuidado, porque hay veces, es cierto, hay oraciones, como vemos en internet, en literaturas, en manuales diversos, que no son del sentir católico. Es decir, no tienen un sentido católico, tienen un sentido muy, incluso protestante. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto mucho, incluso realizados por muchas, ¿no? Entonces por personas católicas, pero que quizás la base teológica que tienen esas oraciones no son propiamente de un sentir católico. Al mismo tiempo, las oraciones de liberación pueden ser rezadas por cualquier persona que tenga la intención de pedirle al Señor la liberación del maligno para sí mismo o para otros, confiando siempre en la fuerza del Espíritu Santo. Pero siempre, vuelvo a repetir lo mismo, formulándolas en un contexto de fidelidad plena a la doctrina católica. Por eso no es exageración cuando se dice, aunque yo lo digo, entendámoslo de una manera amplia, pero no es exageración cuando se dice que debería haber una aprobación eclesiástica de aquellas oraciones de liberación que se usan. Porque hay veces hay un contexto de no fidelidad plena a la doctrina católica y encontramos textos que más parecen
de índole protestante, ¿no? Padre Jorge Carrasco, perdone, entonces hasta aquí, por ejemplo, esto que usted está remarcando, para también entenderle, al menos a mí me surge la pregunta, dado a que uno puede encontrar contenido un poco dudoso de estas oraciones de liberación, podría ser recomendable, con la aprobación del ordinario del lugar, el obispo, acceder a estos textos para tener un contenido seguro y que no sea un contenido extraño. O sea, vamos a ver, o acudir a textos que sean ya, que tengan aprobación. Ahora, en muchas comunidades que practican este tipo de oraciones, pues no lo hacen pegado a un texto, lo hacen, como ellos mismos dicen, dejándose guiar por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, se da mucho esto último, ¿no? Entonces, no apegado a un texto, sino dejándose llevar por lo que ellos lo que afirman, por la acción del Espíritu Santo, hacen estas oraciones. Decir esto último, que está prohibido, no me atrevo, pero tendría que ser, por eso, buscando como un punto medio, tendría que ser dentro de un contexto de fidelidad a la doctrina católica. ¿Y cuál sería el riesgo, padre, de observar, de que se haga así como inspirado, digamos? ¿Qué riesgo en la práctica puede haber? El riesgo en la práctica es que muchas veces personas que no tienen suficiente formación, como lo vemos, y que utilizan ese tipo de oraciones, introduzcan contenidos no católicos. También el riesgo también que se ve, aunque hemos visto que existen dos grandes sentencias, pero dentro de lo prudente, de lo sensato, de lo que tiene más sentido común, se aconseja, sobre todo a los laicos, que no usen oraciones imperativas, Correcto. sino oraciones solo deprecativas o de súplica, ¿no? Sí. Y lamentablemente nos encontramos con muchos laicos que utilizan oraciones imperativas. Entonces, y que esto, la experiencia exorcística, indica que puede ser, como lo vamos a ver más de un rato, podría entrañar cierto peligro, es decir, peligro de ataque del maligno. Por más que ellos digan que lo hacen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso entraña, la experiencia indica que entraña cierto peligro. Por eso lo más recomendable son las llamadas oraciones de súplica, ¿no? Entonces, ahora, en algunos casos se podrían hacer oraciones imperativas, en algunos casos sí, en algunos casos, pero yo diría que esas oraciones imperativas las hagan, yo aconsejaría que sean más ministros sagrados, que lo puedan realizar, ¿no? Por ejemplo, hay veces se pueden dar posibles vejaciones que no tienen una gran magnitud, lo podrían hacer un ministro sagrado u otras, incluso hay santos que hablaban, el mismo San Alfonso María de Ligorio hablaba del llamado exorcismo privado en la confesión, etcétera. Entonces, en distintos casos, simplemente de un mandato al maligno, no, y aquí no es un exorcismo público porque no estoy usando los rituales, pero no son casos del peso que tiene una acción propiamente extraordinaria, como hemos hablado de posesiones, de obsesiones bien subrayadas. Hay algunas obsesiones que se pueden dar, voy a utilizar el término como de menor grado, pues a lo mejor que los fieles tienen de blasfemias, etcétera, que curiosamente con una
con exorcismo privado por un ministro cesa, o sea que, y no hace falta más. Pero obviamente que muchas veces ya hay que acudir, en algunos casos, ya cuando estamos hablando de una obsesión diabólica en sentido estricto, con todo el peso, estamos hablando de que hay que exorcizar, ¿no? Con exorcismo público, como ya hemos hablado, ¿no? Pero la oración de liberación es de suyo bien llevado, tiene un efecto muy saludable. Y la oración de liberación no tiene el fin de reemplazar el rito del exorcismo. Muy Eso bien. también hay que tenerlo muy en cuenta. Qué bien esto que recalca. Y quizá con esto, padre Jorge Carrasco, nos quedemos para ir a la pausa, que ya nos está invitando nuestro equipo técnico, si le parece, y recordar a los amigos que nos siguen en radio, en televisión y en redes sociales, que estamos recibiendo sus consultas, reportes de sintonía para el padre Jorge Carrasco. Ya quiero aquí mencionar al señor Concepción Caquia, que desde Arequipa nos ha hecho una consulta. Se la vamos a hacer llegar al padre, quizá en forma primero en privado, para poder ver un caso bastante complejo, y algunas personas más que de Lima nos estaban reportando la sintonía. Así que agradecemos, como se ha dicho bien, al control técnico. Sin ellos no podríamos hacerlo. Ahora mismo Oscar Maima le agradecemos, y también con el apoyo de Jorge Linares, y en la producción también el apoyo de Giovanna Cajacuri. Estamos hablando de las oraciones de liberación, tema tan interesante y tan recomendable. Lo han oído, como nos lo dice nuestro invitado, quien nos guía en este espacio, que es el padre Jorge Carrasco, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco. Damos los teléfonos, los contactos los tienen en la parte inferior también. Pueden contactarse con el equipo de NSE Perú, aquí en los estudios de Arequipa, al 945-413-888, o a los correos electrónicos también. Enseguida continuamos en esta victoria sobre el mal. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor, quiero ser el amor. Continuamos en esta victoria sobre el mal. El tema de hoy es las oraciones de liberación. Nos lo viene explicando muy bien el padre Jorge Carrasco Jaramillo. Él es exorcista desde la Arquidiócesis de Cusco. Se encuentra allí, estamos interconectados, y también es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, capellán también de hospital, entre otras muchas tareas que nuestros sacerdotes suelen tener y necesitan nuestra oración. Padre, nuevamente muchas gracias, y lo que nos viene comentando, la
como lo sano, ¿no? Recomendable que podría ser con el criterio, ¿no? Hacer las oraciones de liberación, pero con cierto cuidado, ¿no? Esto me ha parecido muy Así es, o importante. sea, muy bien. Muchos afirman que bien, que se debe hacer oración de liberación a la luz del mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la expulsión del maligno, y entonces que nace desde el santo bautismo, muy bien. Pero si se hacen las oraciones de liberación, tener en cuenta que no son con el fin de reemplazar el exorcismo. Muy bien Entonces dicho. eso yo cuento. Ujú. Entonces, los laicos pueden hacer oraciones de liberación, sí, pero la prudencia indica, aunque hay una sentencia que pues promueve el hacerlo en sentido imperativo, pero la prudencia, el sentido común y la práctica, también la praxis en este campo, indican que lo mejor es que los laicos lo hagan solo en el sentido deprecativo, en sentido De súplica. en sentido de súplica, esa es la deprecación, ¿no? El imperativo se da en los rituales. En algunos casos, podría haber, de manera, yo diría, muy excepcional, podría darse el imperativo, por ejemplo, por ministros sagrados sobre todo, sí, en algunos casos, ¿no? Pero también hay que tener en esto mucha prudencia, porque si se da un caso, por decir, de posesión diabólica, sí, no es conveniente, no es prudente, porque puede atacar el maligno. En esto también hay que tener, yo esto lo digo muy por encima, pero esto habría que profundizarlo mucho más. Qué bien. Mucho más. Bien ¿no? dicho. Padre, Entonces, perdone, para continuar quizás solamente con dos, tres palabritas, ¿nos puede recordar respecto a nuestro encuentro último la diferencia quizá principal, los puntos esenciales de la diferencia entre las oraciones o la oración de sanación y la oración de liberación? bueno, la oración de sanación y liberación, que también esa famosa instrucción sobre las oraciones de sanación del año 2000 nos decía eso, claro, la liberación tiene como fin el exorcismo y la liberación, el liberar de la acción del maligno. En cambio, la sanación tiene como fin el obtener de Dios la sanación interior, es decir, la sanación interior, o la sanación incluso de una enfermedad. De manera, esa sanación de una enfermedad de manera extraordinaria. Entonces, por eso es distinto un exorcismo, una oración de liberación y una oración de sanación. Muy bien. ¿no? Hay veces, en algunos manuales, encontramos cierta mezcla, sobre todo en las oraciones de liberación y las oraciones de sanación. Yo diría que en eso también tengamos como cierta prudencia, ¿no? En ese sentido, hay que tener mucho. Incluso en ese documento se habla que se deben evitar esas mezclas y se prohíbe claramente, por ejemplo, la unión entre oración de sanación y exorcismo, es decir, oración oficial para esto, se prohíbe como hacerlo como una especie de mezcla, porque son cosas totalmente distintas, y una cosa es la oración litúrgica del exorcismo y la oración no litúrgica de la oración de sanación. No sé si me Muy bien, muy importante la aclaración y siempre recordarlo, Padre. Sí, podemos proseguir, me parece. Sí, entonces hay que tener en cuenta algunas orientaciones. Primero, de esa famosa carta que ya lo hemos comentado otras veces, de 1985, sobre este tema, ¿no? A los obispos que mandó la Congregación para la Doctrina de la Fe, eso que a los fieles no les es lícito utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, extraída del exorcismo publicada del pontífice León XIII
y mucho menos es lícito que ellos utilicen el texto integral de este exorcismo. Decíamos que es un exorcismo estricto y que debe solamente ser usado por aquellos que tienen permiso del ordinario del lugar, como está en las mismas normas o rúbricas del mismo exorcismo, como lo encontramos en el ritual romano en la edición de 1952. Y los fieles laicos tienen que, también esto es importante, volverlo a repetir, o decirlo, que tienen que evitar absolutamente pronunciarse sobre eventuales maleficios, obsesiones, infestaciones diabólicas de cualquier género. A esto le toca solo al ministro encargado de esto, que es al exorcista, y esto lo encontramos bastante en algunos hermanos, sin malicia ninguna, pero quizás faltando un poquito de prudencia, decir que tienen tantos demonios dentro, que tienen un maleficio, que tienen esta casa tiene una infestación. Yo como ministro, como digamos, dedicado a este ministerio, me encuentro muchas de esas apreciaciones que se lo han dado a la gente, a distintas personas, y lo único que se crea es una gran inquietud, incertidumbre, desasosiego, miedo, como le queramos llamar, a las personas, ¿no? Y incluso diciendo cosas que tienen un peso grande que puede crear hasta un daño psicológico. Entonces, sin mala intención ninguna, pero con gran prudencia, quizás guiados yo me atrevo a decir, por aparentes dones que se pueden dar. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado. Pero esto se da mucho, se da mucho, y por eso creo que es importante manifestarlo en estos espacios para también poner un orden. Y no parece, padre, como a veces fácil, ¿no? Si se puede dar una circunstancia extraña en algún caso y no puedo acceder como a una no sé, indicación concreta, firme, pues la aparición de algún hermano, como usted dice que con supuestos carismas me puede decir que tú tienes esto dentro, ¿no? O he visto y yo busco sanación al final, ¿no? Qué delicado. Pero hay que tener cuidado, es muy delicado el tema. Sería imprudente de mi parte como exorcista a uno que se aparece decirle, usted tiene una posesión diabólica. Sería muy imprudente de mi parte. Hay que hacer un discernimiento, y el discernimiento es un proceso, entonces no puedo yo así decirle sin más. Entonces, y yo lo digo desde mi postura de sacerdote exorcista, hay que ser muy prudente, muy delicado, y esto conlleva, como hemos visto antes, un acompañamiento, y también conlleva un acompañamiento y supervisión de la autoridad eclesiástica. Entonces todo eso, que muchas veces a través de las oraciones de liberación que hacen algunos, no se da esto, no se da al menos la supervisión, la vigilancia de la autoridad eclesiástica. Y por eso hay veces caemos en desorden. Eso hay que tener muy en cuenta, y sobre todo, como hemos visto en lo que es sanación, hemos visto en el programa anterior, en algunos encuentros que se hacen con este fin, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Recordar también, a modo de orientación, que los fieles laicos no pueden bendecir objetos o personas, sino dentro de los límites y términos previstos por las disposiciones de la Iglesia, ¿no? Entonces, hay que tenerlo. ¿Un padre de familia que bendice a sus hijos? Esa es la bendición, una de las bendiciones más claras y muy recomendadas, que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Hay otras bendiciones que el bendicional actual prescribe o permite también a laicos, hay que ver, pero hay otras que sencillamente no. No son, claro. A veces vemos en páginas de internet que
que proponen, por ejemplo, que me ponen la fórmula del exorcismo de agua, de sal, de aceite, como dando a entender e invitar a distintas personas que lo puedan realizar. Entonces, y eso de suyo no se puede hacer. Un laico no tiene autoridad ninguna Y, y no es que sea ahora que está muy de moda esos términos, una discriminación, un desvalorar el papel del laico, no, sino yo que creo que cada uno, como la misma Sagrada Escritura, habla de las funciones que tiene cada uno, los carismas que tiene cada uno, y que, pues, para enriquecer en este caso el cuerpo de la Iglesia, ¿no? Entonces, y y, esto es y importante. padre, en ese caso, por ejemplo, además de ser ilícito, no sé, eso es, bueno, o sea, no es agua, digamos, si un laico, yo lo hago, es algo que no es agua exorcizada, pero además puede generar algún peligro también, se puede eh, Yo diría que generar más que nada un peligro de confusión, confusión, ¿no? correcto. Entonces, claro, o sea, hay que entender cuando hablamos el agua bendecida, ¿no? Cuando hablamos del exorcismo del agua o de la sal o del aceite, estamos hablando son sacramentales, pero usando las fórmulas del ritual antiguo, es decir, antes de la reforma litúrgica, que prescribían que antes de entregárselo a Dios, es decir, bendición, pues hagamos un exorcismo, podríamos llamarle, no sé si llamarlo un exorcismo menor, un exorcismo, ¿no? Entonces, que estaba contenido en la fórmula y que sin duda, si se usara esa fórmula, cualquier ministro puede hacerlo, ¿no? Entonces, pero no un laico. Esto Interesantísimo. Padre, nos van marcando, es, sí, nos va marcando el tiempo ya, pero tengo una pregunta que probablemente vaya a surgir en más programas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué recomendación podemos hacer? Bueno, este programa entiendo que también quiere ser una ayuda en este sentido, pero ¿qué pasa si en mi diócesis, prelatura, arquidiócesis, lo que fuera, no sé si ocurre así, no hay un sacerdote exorcista o la persona claramente no lo sabe y puede presentar una situación extraña, compleja, que como usted ha dicho necesita un discernimiento de alguien pues que esté en esto y que tenga la potestad que esté también, etcétera. preparado. Ujú. Bueno, yo diría que acercarlo al obispo del lugar, ¿no? Que puede ser de distintas formas, puede ser a través del párroco, para que a lo mejor el párroco pueda hacer también un primer discernimiento, o puede ser, depende, ¿no? O ir o ir al obispado, porque de suyo el exorcista de la diócesis por antonomasia es el obispo, sino que como representante de los apóstoles, y lo que hace el obispo es delega o da la licencia de esa encomienda, de ese ministerio, a un sacerdote que tiene una serie de cualidades o que debe tener, como nos lo recuerda el derecho canónico: un sacerdote prudente, un sacerdote piadoso, un sacerdote con el debido conocimiento, con la debida prudencia, etcétera, etcétera. Un sacerdote con integridad de vida, dice el canon 1172. Entonces, pero de suyo, yo diría que hay que acercarlo a la autoridad eclesiástica, como me está pasando en algunos lugares donde me han acercado casos que no pertenecen a mi diócesis y quizás yo no los puedo solucionar porque no estoy, pero sí puedo asesorar a la persona, sí puedo hacer un primer discernimiento y lo notifico al obispado respectivo, y el obispo ve cómo lo canaliza. Incluso hay obispos que ellos mismos desean hacer el discernimiento y están en todo Su derecho. diría yo, hasta en todo su derecho, porque de suyo los exorcistas por antonomasia son ellos. Entonces, y eso también les puede motivar, al saber que hay casos en su diócesis, la necesidad de nombrar
el ministro para este cometido. Muy bien, padre. Y ya nos marcan, como le digo, el tiempo se va avanzando, uno aprende bastante, es una maravilla conocer de esto. Y le quiero dejar con una pregunta también. ¿Podría ocurrir, se nos ocurre, ¿no? Pero podría ocurrir que no habiendo, bueno, el obispo, debido a sus funciones, sus tareas pastorales abundantes, etcétera, podría dar la tarea concreta por un caso concreto y un tiempo concreto a un sacerdote para que vea un caso y darle la potestad, es decir, un exorcista temporal así, no sé si este caso se da o por alivio de los fieles, porque a veces al pueblo normal, lastimosamente creo que en general a veces le parece difícil acercarse a su obispo, al arzobispo, más en ciudades grandes, ¿no? Entonces le dejo como con esta pregunta, si le parece, padre Carrasco, sí, gracias, y a los amigos de La Victoria sobre el Mal. Estamos viendo las oraciones de liberación, las preguntas que surgen. Quiero avisar que la persona que nos ha escrito, nos ha llamado el señor Concepción Caquia desde Arequipa, ya el padre le vamos a poner en contacto con usted para que el caso que nos ha acercado, que es bastante personal, pueda Dios mediante orientarle al padre. Y también si tú, amigo que sigues, ves este medio, tienes alguna consulta, no dejes de escribirnos en los comentarios. También repetimos, aquí en NC Perú, los estudios de Arequipa, puedes escribirnos al WhatsApp 945-413-888, que lo derivaremos a nuestro invitado, y prácticamente es quien nos guía en este espacio. La Victoria sobre el Mal, enseguida continuamos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Perdone, padre. Continuamos en esta victoria sobre el mal, que ya nuestro Señor la ha ganado, y con él la Santísima Virgen, desde luego, Santos, San José, etc. Nos acompaña el padre Jorge Carrasco, él es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Padre, nuevamente muchas gracias por el tiempo que nos da, las enseñanzas. Bueno, pues le habíamos dejado también como una consulta antes de la pausa para continuar este último bloque con las oraciones de liberación. Adelante. ¿Que respondemos lo que usted nos preguntó? Sí, por favor, la pregunta que le hemos dejado en la pausa. Es de exorcismo, pero bien, creo que lo hemos dicho en algún programa, ¿no? Sí, se da. Es decir, las licencias que se da al presbítero con las debidas condiciones, que así lo determina el ordinario del lugar, el obispo en su respectiva diócesis, lo puede hacer de muchas maneras. Puede ser una licencia general para que ya él determine, el exorcista, en los distintos casos, o puede ser ad casum. Muy bien. Ad casum es según el caso. Entonces se presenta un caso y él lo discierne, lo ve y se lo acerca, por ejemplo, al obispo y resuelve. Y vamos a decir que sea un caso de una acción extraordinaria y pues hace lo que tiene que hacer. Bueno, aparece otro caso, se lo acerca al obispo y el obispo le autoriza para exorcizar y así. Entonces, y ese ad casum, la experiencia, perfectamente el obispo lo puede hacer, pero la experiencia indica que muchas veces en los primeros tiempos, es decir, en los principios del ministerio de un exorcista, muchos obispos lo hacen así.
es decir, ad casum, justamente para ir viendo la idoneidad del ministro y ver que lo hace con la debida prudencia. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo tanto, es una manera de obrar muy válida del obispo con relación al exorcista. Perfecto, Padre, y siempre en esa jerarquía y unión con la Iglesia y ese orden, ¿no? Muy bien. Padre, pues podemos seguir avanzando, que nos hemos quedado un poco con las preguntas, pero sobre estas oraciones de Sí, liberación. en esas orientaciones que estábamos dando que están muy entrelazadas a este campo que estamos viendo, pues decíamos también, así como los fieles laicos no pueden bendecir objetos o personas, sino dentro de los límites y términos previstos por las disposiciones de la Iglesia, también los fieles laicos, esto yo sé que causa un poquito de Disgusto. sacan pollas, sobre todo en algunos grupos de la Iglesia, pero lo que debería hacer es que no impongan manos. ¿Por qué? Porque la imposición de manos son gestos normalmente reservados a los ministros sagrados. Entonces, que obviamente tienen un sentido muy bíblico, pero cuando yo, por ejemplo, la imposición de manos que yo hago en el sacramento de la confesión, a veces uno no ve la imposición de manos, pero de suyo el sacerdote impone las manos, aunque no esté tocando la persona, impone las manos en el sacramento de la confesión. La imposición de manos por parte del ministro de la confirmación, que normalmente es el obispo, pero también puede ser un presbítero con el debido permiso, la debida delegación. Entonces hay imposición de manos. Incluso en la unción de los enfermos, el presbítero impone las manos. La imposición de manos que se da en los distintos grados, en los 3 grados del orden sacerdotal, hay imposición de manos. O sea, la imposición de manos es una expresión, un gesto muy sacerdotal que se da en los sacramentos. Y también la imposición de manos se puede hacer, por ejemplo, en el exorcismo. El exorcismo en el nuevo ritual, entonces, pues habla de imposición de manos, ¿no? Entonces, y por lo tanto yo diría, no deberían imponer las manos o hacer estos gestos normalmente reservados a los ministros sagrados, los laicos. Sin que esto a algunos les duele cuando se le dice, pero es que no les toca hacerlo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene toda la razón, Padre. Es verdad, se ve con bastante frecuencia esto y muy válida esta aclaración. Se ha introducido mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hemos dejado claro desde el principio la diferencia que hay entre un exorcismo propiamente y una oración de liberación, ¿no? Entonces, en cuanto al efecto pretendido, exorcizar y liberar, podríamos decir que son iguales, pues ambos tienen como fin la expulsión del demonio. Sin embargo, difieren en la potestad ejercida para lograr este fin, ¿no? Mientras que el exorcizar es ejercer en nombre de la Iglesia, bajo su autorización, la potestad conferida por el carácter del orden sacerdotal para lograr la expulsión del demonio de un sujeto. Esto se realiza mediante el rito del exorcismo. En cambio, la liberación mediante estas oraciones con este fin es ejercer en nombre propio la potestad sobrenatural que se tenga para lograr la expulsión del demonio de un sujeto, y esto se hace normalmente mediante oraciones, por ejemplo, de liberación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. De suyo ya hemos hablado, creo,
de las oraciones imperativas y de las oraciones deprecativas. Ya de suyo, como lo hemos dicho en otros programas, ya de suyo los rituales oficiales de la Iglesia no solo contienen oraciones imperativas, es decir, de mandato de expulsión a demonios, sino también oraciones deprecativas. Si vemos en el ritual actual, está ahí las famosas oraciones deprecativas. Por ejemplo, permíteme mirarlo, estoy usando ahorita, tengo en la mano el ritual actual, digamos, con las debidas correcciones de 2004 en la lengua castellana. Entonces, ahora, por ejemplo, la fórmula deprecativa dentro del rito exorcístico, por ejemplo: oh Dios, creador y defensor del género humano, vuelve tu mirada sobre este hijo tuyo, que creaste a tu imagen y que llamas a participar de tu gloria. El antiguo adversario lo atormenta cruelmente, lo oprime con despiadada violencia, lo angustia con inhumano terror. Envía sobre él tu Espíritu Santo, que lo fortalezca en la lucha. ¿Se dan cuenta? Esto es una oración oficial dentro del exorcismo de deprecación. Escucha, Padre Santo, el gemido de tu iglesia suplicante. No permitas que tu hijo sea poseído. Padre, la mentira, es decir, es una oración de súplica. Bellísima. Esto está dentro del... Pero Sí. se entiende, Padre, entonces que esta parte, por ejemplo, esta oración concreta dentro de este ritual que usted está leyendo, de un rito que se hace del exorcismo, entiendo, propiamente por un ministro, hemos dicho varias veces, esta parte concreta, esta oración, ¿la podría hacer en modo de imploración de un fiel laico? No, Ajá, no, muy bien. porque pertenece al rito oficial de la Iglesia, que en su conjunto debe hacer solamente el ministro Ordenado. exorcista. Correcto. Así es, el ministro exorcista. Entonces, incluso el ritual antiguo, aunque no utiliza, o sea, quizás decir, esta es una oración, es una fórmula deprecativa exorcística, pero utilizaba después en los tres, el rito completo tenía 3 exorcismos, o tiene, porque se puede usar, 3 exorcismos, y después de cada exorcismo tiene una oración. Entonces, esa oración, después de cada exorcismo, equivale a es una oración de súplica. Es decir, primero mando al demonio y después le suplico a Dios en una oración humilde que libere al hermano atormentado por el maligno, que lo libere. Entonces ya es una oración deprecativa o de súplica. Perfecto. Entonces, esto, importante tenerlo. Ahora, en el ritual actual, en el llamado ritual actual, tiene como un cuerpo donde tiene todas las oraciones propias del exorcismo y también algunos elementos que pueden ser variados, como los salmos, los textos del Evangelio, porque estamos hablando de una celebración litúrgica, es decir, que pertenece al culto oficial de la Iglesia, y tiene como 2 apéndices o apartados. Uno, que es el apéndice, lo hemos comentado ya en otro programa, que se refiere, que se utiliza con el fin de las persecuciones de la Iglesia, contra la Iglesia, o también en caso de objetos, de infestaciones, ¿no?, del maligno, lugares que tienen como base, estas oraciones tienen como base el exorcismo llamado contra los ángeles apóstatas de León XIII. Pero el segundo apéndice dice: súplicas que pueden ser utilizadas privadamente por los fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas. Ese apéndice puede usarse perfectamente. O sea, por ejemplo, lo leo. Algunas oraciones: Señor Dios, apiádate de mí, siervo tuyo, que a causa de muchas insidias me he vuelto como un objeto perdido.
Sálvame de la mano de mis enemigos. Ven a buscarme si estoy perdido. Acógeme cuando me encuentres, no me abandones. Así podré agradarte por siempre, porque sé que me has redimido con tu fuerza. Dio otra. Dios Todopoderoso, que das cobijo a los afligidos en tu casa y conduces a los cautivos a la prosperidad, mira mi aflicción y ven en mi auxilio, etc. Entonces, estas oraciones de súplicas que pueden ser usadas para otros o para sí, como es la definición de la oración de liberación contra las acechanzas del maligno, pero en un sentido deprecativo, es decir, de súplica. Y estas que están en el ritual, en el segundo apéndice, que en muchas páginas católicas serias también las traen, pueden ser usadas por uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces, y yo diría que son, y tienen una fuerza grande. Yo las he usado en mi ministerio para aquellos que pueden tener un influjo del maligno, pero no considero que se debe usar propiamente un exorcismo. Entonces, si yo las uso, y como tienen, vamos a decir, como tienen un sello, vamos a utilizar el término de que la iglesia los autoriza, Dios bendice. Entonces, yo las uso y se nota la mano de Dios a través de estas oraciones, ¿no? Que hay una serie de letanías, de invocaciones, etcétera, que está en el ritual, en el apéndice segundo del ritual de exorcismo. Hay una página que muy seria para mí, que la pueden utilizar, que Padre, que se llama Padre, y que precisamente quizá con esto podemos coincidir en el cierre del programa, que ya nos está marcando el tiempo, y justo quizá como a modo de conclusión nos recomienda, porque yo escuchando estas oraciones que usted acaba de hacer, realmente bellísimas, y qué fuerza, que creo que todos y más de uno nos lo va a pedir, así que es bueno que nos diga un poco dónde podemos conseguirla. Sí, hay una página muy seria que es hecha por la pastoral exorcística o pastoral de la consolación, que se llama este ministerio en algunos lugares así, de la diócesis de San Nicolás de Argentina, que ellos lo hacen, y se consigue como pastoral de la consolación simplemente, y es una página, y en los elementos de búsqueda que tiene la página dice oraciones. Entonces, y ahí están estas oraciones, las oraciones que pueden usar los fieles del apéndice segundo del ritual, más otras oraciones de liberación que se consideran aprobadas, que son las que tiene, por ejemplo, también en los apéndices del libro de Habla un exorcista del Padre Amor, ¿no? Tiene una serie de plegarias de liberación, oraciones de curación interior, etcétera. Entonces, que están bien, y que como tienen estos libros aprobación eclesiástica, entonces, muy bien. Pues, y en esta página las consigue y las pueden usar perfectamente. Entonces, en el próximo programa veremos la segunda parte, donde terminaremos lo de las oraciones de liberación, y también daremos ejemplos de oraciones de liberación que no tienen un contenido católico, que lo podemos encontrar muchas veces, sobre todo en páginas de internet, y que algunos lo usan sin mala intención, pero no es conveniente para nada usar. Muchas gracias, Padre Jorge Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco. Le esperamos, estamos ansiosos por nuestro próximo encuentro y seguir aprendiendo en esta victoria sobre el mal. Y amigos de NC, gracias por acompañarnos, gracias al control técnico Oscar Maima y a los amigos nuevamente por ustedes este espacio. No olviden dejarnos sus comentarios o sus consultas. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en esta victoria sobre el mal. Hasta pronto.
Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.